Perfecto. Oye, lo que quería explicarte es lo siguiente. Tiene una secuencia. Entonces, el primer párrafo, por lo general, aborda lo referido al mundo entero. Es decir, siempre en la tesis hay que darle una... Siempre hay que darle a la tesis un sentido universal, ¿sí? De tal forma que podamos nosotros... Sí se me escucha, ¿no? Sí, doctor, perfecto. ¿Podrías apagar un ratito tu audio? Perfecto, doctor. Ya, muy bien. Entonces te decía, el primer párrafo habla sobre el mundo entero. El segundo habla sobre América Latina, ¿no? Es decir, qué es lo que pasa en América Latina sobre el tema que tú estás abordando. El tercero, en el Perú, específicamente en Lima o en Cusco, ¿no? En tu caso. El otro tiene que ver con el problema, el cuarto párrafo. El quinto párrafo tiene que ver con la causa que has trabajado en los 7 primeros, ¿no? De ahí tienes que sacar. El sexto parte, dice, ¿no? Párrafo corto de 3 o 4 líneas, que habla en general, según todo lo que has leído, según toda la literatura que has revisado, ¿no? A grandes rasgos. Recuerda que son solo 3 o 4 líneas. Y se puede agregar algún estudio importante o algún porcentaje que tenga que ver con un valor especial, ¿no? Mencionando el autor, el año, por ejemplo, Pérez 2015, en Alemania estudió el desistimiento y resultó que el 60% de mujeres retiran las denuncias, ¿no? La OMS ha dado un reporte del año 2016 que afirma que las causas por las cuales las mujeres no denuncian esta violencia familiar sería por cuestiones de temor psicológico, ya está. Entonces, en el segundo párrafo dice, en América Latina, ¿no? También igual vas a referir a algo general, pero ya ingresas un poco más al tema. O sea, el tema de del desistimiento, pero en casos de violencia familiar, ya específicamente tratando de violencia familiar. Entonces, aquí también puedes agregar, ¿no? Zúñiga en el 2015 en Colombia estudió el tema de desistimiento de las víctimas en casos de violencia familiar y resultó que existe una cifra negra, ¿no? Es decir, hay maltrato, hay violencia, pero las mujeres no se atreven a denunciar. Y esto se considera en la criminología como cifra. En el tercero ya aterrizas un poco más, ¿no? Un párrafo de repente un poco más largo, pero que ya habla del tema, ¿no? Aún sin mencionar el problema exactamente, o sea, no menciones el problema, pero habla de lo que sucede en el país en general respecto al tema, ¿no? Ahora puedes agregar también un estudio importante de la Universidad Católica de Lima, ¿no? O sea, de Suárez, informa tal cosa, ¿no? Podrías también poner Suárez 2015 en el Cusco estudió, ¿no? La violencia familiar en provincias, ¿no? Ya está. Pero eh, a diferencia de los anteriores, aquí te puedes extender un poquito más, pero siempre, o sea, podrías dividirlo en 2 párrafos, pero un poco más, ¿no? Sobre este punto. ¿No? Siempre mantener esa, o sea, no es que de pronto en los otros haces 4 y en este te mandas 10, no. 2 párrafos de 4 suficiente. Que, ¿Por qué habría que dedicarle un poquito más? ¿Por qué vas a abordar al Cusco, ¿no? Por ejemplo.
un cuarto párrafo a la redacción del problema. ¿Te acuerdas que identificaste tú el problema? Ya está. Entonces, eso mismo, ¿no? Tienes que tú aquí redactarlo, ponerlo, eso mismo, ¿eh? O sea, puntualmente, ¿cuál es el problema? ¿No te acuerdas que tú en el LGT has puesto ahí, ¿no? Ahí, simplemente copiar lo que ya has trabajado. Por eso te decía que en vano lo que hemos hecho es que en algún momento lo íbamos a usar. Tú tienes los 7 cursos y ahí tienes que sacar, ¿ya? A esto, a esta parte se le suele llamar identificar síntomas, ¿no? Luego, la causa. Igual aquí describes, ¿no? Todas las causas, eliges una, la que tú has elegido. Pueden haber muchas causas, señores miembros del jurado, pero para efectos de esta investigación se ha tomado como causa esta. Ya está. Esa es la que tiene que ir acá escrita. Luego, en la consecuencia, lo mismo. En este párrafo se debe colocar lo que sucedería. ¿No te acuerdas? Esta situación problemática continúa y se sigue presentando de esa manera. O sea, ¿qué podría pasar con esas personas o máquinas si es que nadie hace nada para cambiar esa situación? ¿O dónde nos podría llevar esa problemática? Si esos niños podrían llegar también violentos, delincuentes o quizás asesinos. Pongo ahí un ejemplo, investigar un caso de unos niños, ¿no? En el colegio X, ¿no? Luego viene la redacción de la sugerencia, ¿no? El aporte que tú das como investigador. Aquí vas a tú indicar, esto de mí ya lo hemos trabajado, ¿eh? Copias nomás y luego sobre esa base lo ordenas así, ¿no? Para solucionar esta situación que se ha detectado. Pues como se habla de niños que se maltratan entre ellos, yo decía se podrían capacitar a los padres de familia, ¿no? En temas de violencia y además del estrés. Entonces, aquí, este es el pronóstico. Ya está. Y luego, eh, ¿no? Y esa pregunta también ya la tienes, ¿no? O sea, está en el problema general, ¿te acuerdas? De la matriz. Ya está, ¿no? Entonces ahí dice, ¿no? Es por eso que nos hacemos la siguiente pregunta. Y ahí el problema de tu matriz, ¿no? Que tú has sacado. Y a raíz de esta investigación nos formulamos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los factores de desistimiento o del desistimiento de las víctimas en los procesos de violencia familiar en el segundo hogar de familia del Cusco? Eso. ¿Ya? Recuerda que todo eso, toda esta información está en la matriz de consistencia. Solo hay que copiarla y arreglarla. ¿Sí? Muy bien, entonces eso, eso hay que ir avanzando, así en ese orden de ideas. ¿Ya? Acabo de advertir que en tu matriz dice segundo juzgado de familia. Esa D debe estar en minúscula. Corrígelo. Ya no sé si así estará en todo. Luego ingresamos al tema de, ¿no? De la redacción, ¿no? Todo está en la matriz. Acá hay un ejemplo de matriz tal como tú has hecho. Y luego los objetivos. Luego tienes que redactar los objetivos, copiarlos tal como los has copiado, ¿no? Eh, creo que eso ya lo has debido de hacer, ¿no? Recuerda que en los objetivos deben haber verbos, ¿no? O sea, como en este caso tú has usado determinar, ¿no? Justo acá está puedes describir, comparar, determinar, ¿no? Ya está. El, luego viene la redacción de la hipótesis.
¿no? En este caso, como nosotros no tenemos hipótesis, no hay ningún problema, ¿ya? Y luego la redacción de la justificación, ¿no? Normalmente se habla de una justificación teórica, metodológica, práctica. Tú estás, en el trabajo que estás haciendo, estás dividiendo así en justificación teórica, metodológica, práctica, o en uno solo nomás estás presentando. ¿Cómo estás haciendo ese tema? Doctor, es uno solo nomás que estamos haciendo. Ya, lo que puedes hacer es, eh, se puede hacer, por ejemplo, o sea, se puede hacer una justificación sin necesidad de poner justificación teórica, metodológica, práctica, como título, pero sí podrías dedicarle un párrafo a cada uno de ellos, ¿no? Por Ok. ejemplo, eh, ¿en qué consiste la justificación teórica? ¿No? En el aporte que tú podrías dar teóricamente, ¿no? Es decir, esta información servirá para que los operadores del derecho puedan, a través de los aportes de los autores representativos, puedan eh, tener un mejor estudio, un mejor análisis de esta problemática. Hasta en la justificación metodado para evaluar, para medir, puede servir para abordar investigaciones respecto de violencia familiar, ¿no? Y en la justificación práctica podrías tú mencionar en qué medida no, esta presente investigación ayudará a prevenir, ¿no?, los problemas de violencia familiar y un mejor abordaje de parte del Estado. Ahora, hay otro tipo de justificaciones también, ¿no?, metodológica, legal, investigativa, pero con las tres primeras suficiente. Eh, Aquí está, ¿no? Por ejemplo, el criterio para redactar la teórica, ¿no? Se trata un poco de responder a estas preguntas, ¿no? ¿Se logrará llenar algún vacío en el conocimiento? ¿Se podrá generalizar los resultados a principios amplios? ¿La información que se obtenga puede servir para comentar, desarrollar o apoyar una teoría? ¿Puede sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis a futuros estudios? ¿No? En las metodológicas, ¿no?, respondes a estas preguntas. ¿Puede ayudar o crear un instrumento de coordinar o analizar los datos? ¿Puede ayudar a la definición de un concepto, variable o relación entre variables? ¿O sugiere, ¿no?, como es el caso de tu tesis, cómo estudiar más adecuadamente una población que es vulnerable? Prácticas, ¿ayudará a resolver algún problema práctico esta investigación? Eh, por ejemplo, piden tener consideraciones éticas, ¿no? Eh, Respecto de no plagiar y respecto de cuando se trabaja con personas. Eso es algo importante porque nuestra universidad tiene un tribunal de ética. Entonces, lo más probable es que te pidan que esa encuesta que vas a formular a personas haya que derivarlo a ese tribunal de ética. Este año se iba a crear en la filial. De no crearse, de repente eso se va a enviar a la sede central para que los revisen, ¿no? Entonces simplemente es eh, comunicarse con el Tribunal de Ética y ellos van a analizar, te van a pedir documentos, ¿no? A ver, pásanos por favor tu encuesta, la que vas a tú dar, y luego te dan tu aprobación, ¿no? La aprobación de esa encuesta. Y eso es muy válido para que después de sustentar tu tesis, tú puedas escribir un artículo científico. Ese es un requisito importante, que haya pasado por un tribunal de ética, ¿no? Ahora, cuando tú pasas la encuesta, luego el tribunal de ética también te va a pedir un pequeño informe, ¿no? O sea, tiene validez pasar por un tribunal de ética. Muchos no lo han hecho, entonces luego tienen dificultades, ¿no? Es decir, no podría, como que en el ámbito académico ese procedimiento es
sine qua non, ¿no? O sea, no se puede omitir para que tenga cierta garantía de la veracidad de la información. Muy bien. Hasta aquí, si tuvieras alguna pregunta, Todo está correcto, doctor. ya. Ya no te preocupes, esto te lo envío Perfecto, al doctor. WhatsApp, Perfecto. ya para que en base a eso tú lo armes, ya, y avances de una vez. Todo Ya, el capítulo 1, si te das cuenta, la primera parte ya tienes ahí eh, en la matriz. claro, Entonces, doctor. todo en función de la matriz, ¿no? Perfecto, doctor. Quisiera hacerle Dime. unas consultas respecto al tema. Puedo compartirle pantalla, ¿verdad? Para poder Sí, 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 indicarle. adelante. Eh, A ver, perfecto, lo puede visualizar, ¿verdad? sí, ya. Ya, como, ya, Y perfecto. ya, Acá el tema todo, del planteamiento de problemas sí me quedó claro para poder avanzar. Claro, toda esta parte, ¿no? ya. Lo que falta. Ujú. Acá en la formulación del problema, doctor, he estado utilizando de la siguiente manera como está en la matriz, o tenemos que pulir algo más en Está estas. en la matriz. No, 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 no. Por No, ejemplo, solo es copiar, pegar. ahí Más está. bien acá corrige, mira, está ocupado de. Es de, Esa T es es, minúscula. es minúsculo, doctor, del Cusco. No, 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 no. No, de familia. Segundo juzgado de familia. Ah, de familia, sí, doctor, perfecto. Ah, ya, sí, perfecto. Ahorita tienes que corregir, De todas ya. maneras, sí, doctor, Luego perfecto. problemas especiales. Solo ha sido de copy y pega Ah, nomás de es todos. copiar y pegar. Sí, doctor, perfecto. Solo copy y pega. No Sí, puedes estudiar eso. problema Ya general, más lo bien mismo. dice uno, 2. A ver un ratito más arriba. Ese uno, 2, 3, 4. Mira, tiene que estar. Ponlo en formato. Por ejemplo, mira este acá. Así empieza. Son los factores endógenos. No, eso falta que lo cambies. Mira, aquí, el uno, mira, bueno, son los factores endógenos. Eso no coincide con la matriz. Problemática. Ah, doctor, esto sí, no, no esto. Me he olvidado de eliminar, Ya, doctor. eso Sí, perfecto. siempre tienes que volver a revisar nuevamente Exacto. todo, o sea, para que no se te vaya algo. Claro. Entonces, en formato, sombréalo todo y le pones en formato arriba. Pero, ¿sabes? La redacción de esto, de este uno, 2, 3, no es en formato. Normalmente es uno y bolita. Ahí chequéalo en eso, en lo que te he enviado. Perfecto, ¿Ya? doctor. Ahí resáltalo. Ponle uno en bolita y resáltalo con amarillo. No te olvides. Ahí Perfecto, con el doctor. resaltador amarillo. Ya está. Eso hay que corregir. ¿Ya? Normalmente es uno bolita, así como primero, segundo. Ahí, creo que ahí, si no lo puedes armar eso. ¿Ya? Es con uno bolita así. En el formato que te envío creo que está así. Chequealo. Ya, perfecto, doctor. Solo revisas. Ya, perfecto. Seguimos bajando. ¿Ya? Los Eh, específicos también son. ¿Ya? Y claro. llegamos a la Sí, justificación. el que me estaba comentando que ¿Ya? está en las diapositivas, doctor. Perfecto. Sí, acá no he avanzado nada porque sí tenía un par de dudas para preguntar lo siguiente de esto. Y en La teórica es que dime. el tema de acá, la siguiente pregunta es de acá sobre los antecedentes del problema, doctor. Está avanzando de la Ya, siguiente manera, más bien, si lo puedo ya. revisar. Es necesario poner los nombres, por ejemplo, de los autores. Acá lo agarré en Sí, formato APA, que es en Espejo y Orwegón, que solo está mencionando, o tengo que poner el nombre completo de ambos autores. no, tal como está en lo que se te ha enviado, Ah, ya. porque no estamos citando algo de ellos, sino estamos simplemente describiendo que esa tesis pertenece a él. Ah, entonces, Entonces, como parte del texto. Eso no lo pongas en APA. perfecto, doctor. Entonces, esta parte lo esto. Pongo el nombre completo de ambos Sí, tienes que, autores, quienes presentaron dicha ajá, tal investigación como para está. obtener el título de trabajo social en la Facultad de Ciencias Humanas en la Corporación Universitaria Minuto de Dios de Bogotá, DC, en el año 2012, ¿no? Ajá. Esto es minúsculo, claro. No sé si habrá punto, eso revísalo. Dice, quienes presentaron dicha investigación para obtener el título de trabajadora social, ¿ya? Coma debe ser y en minúscula, en la facultad. Facultad sin mayúscula.
ciencias humanas y sociales, eso sí, mayúscula. Entonces, pero guíate en el modelo, tal como se te Exacto. dio. Sí, doctor, más o menos O así sea, está en el utiliza modelo. más eso. Ajá, perfecto. ¿Ya? Y esto en minúscula, ¿no? En el año 2012. Sí, doctor, eso. En el año, ¿ya? Eso hay que corregir. ¿Qué otra duda más tienes? Ya, perfecto. Hasta acá, doctor, sí me está quedando claro. Ya yendo un poquito más adelante, doctor, ya estamos avanzando en lo que son todos los antecedentes. Nos ¿Ya? viene lo siguiente, que es el tema de las bases teóricas, doctor. ¿Cómo podríamos estar avanzando? Una idea más o menos de por dónde empezar, así como está Correcto. en lo que me mandó. Ya, ya, perfecto. Las bases teóricas, ¿qué es lo que se sugiere para hacer las bases teóricas? En base a la literatura que tú has encontrado, ¿no? A los artículos que has encontrado, ¿ya? Lo ideal es que todos, por ejemplo, revisas un artículo, ¿ya? Vas a abrir una hoja de Word, ¿ya? Vas a abrir una hoja de Word y tú empiezas a revisar tus artículos, ¿ya? Y de ese artículo, de repente, tú dices, ya, esto me sirve, perfecto. Lo copias y lo pegas en esa hoja de Word, ya está. Luego, a ver, de este artículo, ya, esto más me puede servir, ya está, lo copias, ya está. Ahora, luego revisas otro artículo. De este otro artículo, a ver, esta definición está interesante, lo copias, ya está. Y lo copias a la hoja de Word, ¿eh? O sea, ya tenemos 3 documentos copiados. No te preocupes de la letra, no te preocupes si se copia así con otro formato, no, no te preocupes de eso. Y así vas haciendo de todos. Si encuentras un libro, esto me puede servir ya, perfecto. Todo a tu hoja de Word. Una vez que ya tengas en tu hoja de Word, empiezas a armar la estructura, ¿no? Es decir, primero empiezas a ver esto puedo yo desarrollarlo acá arriba, esto podría yo aquí usarlo. Incluso puedes sacar información de lo que ya has avanzado. A ver, de Exacto. lo que he avanzado, esto me puede servir. Ya está. Entonces, una vez que tú has sacado en esa hoja de Word todo una información que falta trabajar, falta procesar, lo que se sugiere luego es empezar a sacar aquello con lo cual te puedes quedar o de repente la información que se encontró al final, esto lo puedes subir para arriba, ¿no? Y así vas armando bloques. ¿Ya? Y al final tú vas a decir, ya, perfecto, encontró información del desistimiento a nivel procesal, luego aquí encontró información del desistimiento en materia de violencia familiar, aquí he encontrado desistimiento eh, de la víctima y así. Entonces, una vez que ya más o menos has armado, viene así nomás en bruto, ¿ah? Trabajando en función de los títulos, no todavía los contenidos. Ya está. ¿Ya? Luego de eso, toda esa información con la cual te has quedado lo copias a otra hoja de Word. ¿Ya? Y luego le empiezas a sacar en esa segunda hoja de Word todo el contenido. Solo te quedas con la estructura, con los títulos. Y si te das cuenta, ahí ya estás formando el índice. ¿Ya? Y ese índice ya te sirve un poco de referencia. Luego vuelves a tu anterior hoja de Word y empiezas a trabajar los contenidos. Recuerda que cuando copies los contenidos, lo ideal es que tú ahí debajito del contenido que has copiado, sepas de dónde estás sacando. Por ejemplo, esto pertenece a Chávez Cotrina, ¿ya? Esto otro pertenece a Smith. Este otro pertenece a Carvanella, ya está. Y así, siempre ponle a quién pertenece para que luego sepas de quién es el contenido. ¿Ya? Normalmente es así como se trabaja. Y eso yo a los estudiantes les hago armar a veces en un par de horas. Y en un par de horas ya tienen la estructura. Y luego ya, después de esto, recién se empieza a trabajar sí, los contenidos en base a la información que ha buscado.
Por ejemplo, lo primero que tienes que hacer en bases teóricas ahorita es poner tu variable. A ver, traslada ahí debajo de bases teóricas o mejor dicho, claro, tu variable. Desistimiento de las personas o de las víctimas, ¿no? No de las personas. Hay que corregir eso, cuidado que sigo viendo acá en una matriz que me has enviado. Ya está. Mira, sigue apareciendo de las personas. Debía ser de las víctimas. No coincide con el título, eso cámbialo. De las víctimas. Eso tienes que chequear. Has estado chancando nomás. Entonces ahora tienes que darle una revisión. Ya está. Entonces, tu primer título va a ser ya desistimiento. ¿Ya? Desistimiento, tu primer título. En vez de derechos humanos, ponle ahí desistimiento, a ver. Ahí, en mayúsculas, desistimiento. Ya. Ahora, nociones generales, puedes poner, debajo de nociones generales, en la A ponle por ejemplo, no, en la A, cámbialo lo de la A, por ejemplo, le puedes poner eh, concepto, ya, eh, el concepto nada más. B, definición, ya. Luego, luego puedes poner en la C, desistimiento, o ahí, ¿no? En vez de concepto y diferenciación, ahí puedes ponerle el, el desistimiento procesal. Pero como C, doctor, o esto, o como 2.2.12. Lo puedes poner como 2.2, eso tú ya lo armas. Ah, ya. Pero digamos como un bloque aparte, ¿no? El ¿Qué- desistimiento procesal. ¿Ya? Y luego puedes, luego ahí en vez de determinación conceptual, podrías poner, ¿no? Eh, determinación conceptual, ¿no? Está bien, puede quedar ahí. Luego la B, a ver, ponle la B, le puedes poner ahí. Deslinde terminológico. Ahí en la B le puedes poner consecuencias del desistimiento, ¿no? A nivel procesal. Ahí tienes que revisar libros de derecho civil, o perdón, de procesal civil. Hay bastante literatura al respecto. En materia ¿Ya? procesal, no, Luego, a doctor. ver qué más sigue. No, sí, ya se entiende que es en materia Sí. procesal porque arriba ya está. Ajá, consecuencias del desistimiento, ya está. Ya, y luego, a ver, otro bloque. Ahí puedes tú, en base a la información que encuentres, ir cambiando en la A, la B y la C. Otro bloque, a ver, hay otro bloque podría ser, Evolución de los ya, derechos humanos. ahí, ya, desistimiento desistimiento, desistimiento de la víctima, ya está. Y un subtítulo, ya, más abajo, ahí puedes poner desistimiento de la víctima, desistimiento de la víctima en procesos de violencia familiar. En procesos de violencia familiar. Y un subtítulo, o sea, recuerda, es como si desistimiento de la víctima fuera 1 y desistimiento de la víctima en procesos de violencia familiar fuera 1.1. Y ahora en 1.1 tendrías que, o sea, más o menos te estoy dando referencialmente, porque eso lo tienes que armar bien. Entonces, 1.11 sería el proceso de violencia familiar. ¿No? El proceso de violencia familiar.
No, el proceso de violencia familiar en el Perú. Ya, un ratito. No le pongas el proceso de violencia familiar. Ya, desistimiento en procesos de violencia familiar. Ya, que mejor dicho, el proceso de violencia familiar, ya, en Perú, bórralo. Bórralo eso. Ya. Adelante del proceso de violencia familiar, ponle dos en romanos. Ya está. Esas van a ser tus dos, digamos, tus dos bloques de estudio, ¿no? Entonces, acá adelante, antes del proceso de violencia familiar, ponle dos en romanos. Recuerda que uno es desistimiento y este va a ser dos. Ya está. Ese es tu primer bloque, es lo de arriba y aquí empieza tu segundo bloque. Y para, para este segundo bloque, ¿no? Tú puedes sacar la información de lo que ya has hecho, de lo que ya has investigado. Ya incluso tienes una estructura, ¿no? Solo saca lo más relevante. Ya, perfecto, doctor. Ya está, ahí tienes ya el contenido del marco teórico. Claro, perfecto. Y lo que después de esto, doctor, clasificación de los derechos humanos sigue también en el marco teórico, Después, ¿no? ajá, no, eso es Claro, según ese modelo, ¿no? Pero tú tienes los dos bloques ya. Eso sí, es de, igualito tienes que armar, ¿no? Poco a poco tienes que darle forma. efectivamente, doctor. Todo sigue siendo eso el marco. Entonces Exacto. lo vas a reemplazar con la estructura. Sí. Ya, El tercer a ver, un bloque poquito más. el tercer bloque me parece que es el tema ya de hipótesis o claro. En este tema, ¿cómo vamos a Esa, trabajar, doctor? esa parte también tú lo sacas de la matriz. Ya, en la matriz. Hay hipótesis y variable, doctor. Ahí está, capítulo. Ajá, ahí como no tenemos, salvo que puedas armar una hipótesis de estudio, pero si no la tienes, eh, no habría ningún problema, ¿no? Si Sí. no se consigue. En este caso, en caso podríamos armar y si no, no hay problema, doctor, ¿no? O sea, es una hipótesis de estudio, o sea, se suele poner, ¿no? Por ejemplo, en este caso podría ser, eh, por ejemplo, podrías armarlo, así no hipótesis general, existen factores endógenos y exógenos para el desistimiento de las víctimas en los procesos de violencia familiar, ¿no? Ya está. Y en hipótesis específicas también puedes poner, Mm, existen factores endógenos, pero de acuerdo a lo que has armado. doctor, en el que he armado, más que todo en la hipótesis, he considerado de la siguiente manera. Existen factores principales que conllevan al desistimiento en los procesos por violencia familiar por parte de la víctima en el Y ya, cuarto juzgado. En este caso tendríamos que cambiar, ¿no? Como está en el título, existen factores principales que conllevan al desistimiento de la víctima en, en el proceso, ¿no? no, O, lo que tienes que hacer es copias, no, copias el problema, o sea, donde está la hipótesis general, copias el problema. Ya, el problema general. perfecto, doctor. Y donde están las tesis específicas, copias los problemas específicos. A ver, ahorita puedes hacerlo. Claro, doctor. Perfecto. A ver, cópialo. Le copias el problema general, le copias los problemas específicos.
cópialo desde el título más para que lo identifiques. ¿Tus específicos están bien? Creo que están. De la matriz mejor sácalo. Ya, perfecto, doctor. O si no, vete a la matriz. Vete a la matriz. Sí, doctor. Ya, ahí tienes hipótesis. Sí, Ahí tienes para poner hipótesis. No, no. No, doctor, no tenemos. ¿Dónde está? No tenemos en la matriz, doctor, no nos considera ¿Dónde están hipótesis. las hipótesis? No nos considera hipótesis, doctor. Creo que no. No tenemos acá, en la matriz que Ajá, nos pide. entonces, en. ¿Ves? Sí, y ya. Ahora, entonces vete a la otra, a la que hemos hecho, me lo has enviado. A la otra tenías una celeste. Con la que hemos trabajado, doctor, sí, lo tengo. Está en... Ya, exacto, ahí. Más o menos podríamos armar como hipótesis de la siguiente manera. Copia nada más. ¿De qué manera, doctor? Sacamos del problema. No se está visualizando. A ver, un momento, doctor. Se está visualizando el otro. Ah, Perfecto, doctor, ahí. ya. Todavía no lo veo. Está demorando. Pero en lo que tenemos en Ya, hipótesis, perfecto. ya. Lo que tienes que hacer es, ajá, copia el problema general, el contenido. Cópialo a donde y reemplázalo. Eso es, reemplázalo, ya está. Ya. Ahora, quítale ese signo de interrogación ahí abajo y ponle punto. Ya. Ya. Y arriba, simplemente en vez de cuáles son, le pones existen. ¿Cuáles son los? Quítale. Y ponle existen factores. Existen factores. Ya está. Ahora, igual haces con los específicos. ¿Ya? Y el primero te voy a enseñar a armar. Dice, existen factores igualito. Le quitas cuáles son los, mira, cuáles son los, y ahí le pones ahí, existen factores. Ya está. Le Perfecto, quitas doctor. el signo de interrogación, ponle mayúscula, Perfecto, y ahí le doctor. pones punto al final, ¿no? Igualito lo armas todo. Ya, O perfecto, sea, doctor. recuerda que la hipótesis es una respuesta al problema. Entonces, tu respuesta es afirmativa. La pregunta es, ¿cuáles son los factores endógenos? Y tú ya te estás anticipando a responder de que existen factores, ¿no?, endógenos, existen factores exógenos, existen factores del desistimiento de víctimas, pues según edad, ¿no? Ya está. Y ahí tienes. Entonces, eso mismo lo tienes que trasladar a al desarrollo de la tesis, al capítulo 3.
Perfecto, doctor. Ya, genial. Esto lo corrijo ¿Ya? ya. Entonces, eso trabaja. Perfecto, doctor. Ya, regresando al Ajá, otro, doctor, disculpe.